Muy bien, vamos a prestar atención al siguiente video. Moisés, a Pablo, a todos los hombres de la Biblia juntos le ganó Elena G. de White con sus sueños y visiones. ¿Cuál es el tema? A ver, lo que debemos entender es que Dios dio señales, visiones a un pueblo que no tenía la Biblia completa. Por eso utilizaba a los profetas, y eran los profetas, no las profetas, los profetas. Estos profetas estaban anunciando la venida del Mesías. Por eso vamos a ver que en Lucas capítulo 16, versículo 16, nos dice que la ley y los profetas proclamaron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último de los profetas. Entonces, ¿qué significa esto? Que Juan profetizó hasta Cristo porque Cristo ya venía. Entonces todos estaban hablando de él. Entonces, cuando se cierra la Biblia, se terminó el canon. Se cierra el canon bíblico y termina todo. Pero vemos que 18 siglos después aparecen sectas, aparece José Smith con nuevos sueños, nuevas revelaciones, fuera del ámbito geográfico donde Dios eligió, el Señor eligió el pueblo de Israel y en ese tiempo y en ese lugar geográfico. Pero da la casualidad de que aparece en Estados Unidos nuevas revelaciones. ¿A través de quién? De hombres, 18 siglos después. Vamos a ver un poquito acerca de en lo que creen y vamos a tomar ciertos puntos escritos para cada uno de ustedes. Este joven dijo que no se le había refutado con la Biblia, pero vamos a refutarle. Pero antes de refutarle con la escritura, y también vamos a usar el espíritu de profecía, ya que tocó el punto de la hermana White, vamos a utilizar el espíritu de profecía, porque él dijo que nosotros tenemos como regla de fe y práctica al espíritu de profecía, a la hermana White, ya que tenemos a la hermana White o a los testimonios por encima de la palabra de Dios, algo que es totalmente falso. Y estos argumentos pasan por ignorar la verdad. Hay dos tipos de personas que cuestionan el espíritu de profecía. Uno son los que no la leen, y dos, los que leen los testimonios con el propósito de encontrar algún error aparentemente en sus cálculos. Pero antes de irnos, suscríbase al canal, suscríbase, comparta este video. Ojalá el video le pueda llegar a este joven. Es como argentino, creo yo, es como argentino. Sebastián, parece que llama Sebastián. Ahora le pueda llegar para que él pueda analizar lo que yo le voy a compartir. En primer lugar, vamos a utilizar un texto de la Biblia. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, donde el apóstol Pedro dice: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas, ahí habla de mujeres también, mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiere decir que en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo, iba a haber profeta en la iglesia de Dios. Ahora vamos a utilizar una cita de la hermana White, porque él dijo que nosotros utilizamos los escritos de la hermana White por encima de la Biblia, algo que es totalmente falso. Estas son palabras textuales de la hermana White en uno de sus libros, Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 4, titulado Las primicias de la palabra. Dice: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Ella misma lo está escribiendo. Por esa palabra hemos de ser juzgados. Otra cita más, vamos a colocar por aquí otra. Dice, es mi primer deber presentar los principios bíblicos, los principios de la palabra. Un ejemplo de que un principio bíblico, en el libro de Génesis, capítulo 12, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y serás bendición. Un principio significa de así como Abraham salió literalmente de Ur de los Caldeos, nosotros debemos salir de nuestra zona de confort y salir a otros lugares donde no se conoce la palabra de Dios o desconocen la verdad bíblica, y ir a predicar y vivir entre ellos. Eso es lo que son un principio bíblico. Por ejemplo, una vez un pastor evangélico dijo: no es pecado fumar porque en la Biblia dice no fumarás. Eso es ignorar los principios bíblicos, porque aunque textualmente no diga no fumarás, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quiere decir que nosotros debemos conservar sanamente nuestro cuerpo. Ahora dice, cuando se ignoran los principios, dice: entonces, a menos que haya una reforma decidida y concienzuda, que se note en aquellos cuyos casos me han sido presentados, debo exhortarlos personalmente. Otro párrafo dice aquí, es decir, si ignoran los principios,
Por eso son los testimonios, porque son testimonios directos. O sea, una forma más clara de mostrar la verdad al que está errando en la verdad bíblica. Es decir, los testimonios es para el que está errando en la verdad bíblica, para una mejor preparación, para una mejor consagración. Los testimonios son dados con el propósito de capacitar a la iglesia, prepararla para la segunda venida de Cristo. Dice, en los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. De la misma forma como Él dijo, anteriormente estaban los profetas y Dios le hablaba era por medio de los profetas y el argumento era que no existía la Biblia. Pero es un mal argumento porque lo que nos está mostrando es que Dios en cada generación levanta a su profeta. Por ejemplo, Enoc era un profeta, dice el libro de Judas, dice, y Enoc, séptimo de Adán, profetizó acerca de la venida de Cristo. Notamos que Abraham era un patriarca y a la vez un profeta porque recibía visiones y comunicaba la voluntad de Dios a sus criados y al pueblo donde llegaba. Notamos, después viene el profeta Samuel, después más adelante viene los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, y es una secuencia. O sea, Dios a su pueblo siempre le ha dado profeta. Y vamos a notar algo muy interesante, por ejemplo, en 1 Corintios dice que la iglesia que espera la segunda venida de Cristo dice que iba a tener todos los dones. Y todos los dones, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, uno de los dones es el don de profecía. Quiere decir que la iglesia en los últimos días iba a tener un profeta. Nótese 1 Corintios capítulo 1, versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, note que dice nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este es un texto que nos indica que la iglesia que está esperando la manifestación de Jesucristo, o sea, la iglesia de los últimos días, nosotros, dice que no le iba a faltar ningún don, eso incluye el don de la profecía. Vamos a analizar algo. Él dijo Lucas 16:16 que el último profeta fue Juan, y eso es algo totalmente falso, porque Felipe tenía una hija, 4 hijas doncellas que profetizaban, eran mujeres, para que se cuenta. Lucas capítulo 2 versículo 36 nos habla de Ana la profetisa, hija de Fanuel. El libro de Jueces capítulo 4 versículo 4 nos habla de Débora, que era gobernadora y al mismo tiempo también profetiza. Éxodo capítulo 15 nos habla de María, la hermana de Moisés, que también era profetisa. Así que profetas, mujeres, también han existido en la Biblia. Y él dijo que el último profeta fue Juan. Cuando dice Lucas 16:16 que la ley y los profetas proclamaron concerniente hasta Juan, quiere decir que las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías llegaban o estaban alcanzando ese clixmas. Ese final, esa terminación en la vida y en el ministerio de Jesús. Por eso es que cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo, indicando que ha cesado el sistema de sacrificios ceremoniales. Cuando dice la ley y los profetas proclamaron concerniente hasta Juan, no significa que Juan fuera el último profeta, porque tenemos a Jesús como profeta, tenemos al apóstol Pablo como profeta. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12 dice que él recibía visiones, dice conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde yo cosas inefables, recibía revelaciones, era profeta. Juan en la isla de Patmos, yo pues Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, me encontré en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Testimonio de Jesús significa el don de la profecía. Lucas capítulo 19, versículo 10, nos habla de que el testimonio de Jesús es el don profético, porque Juan era profeta y estaba siendo perseguido. Vamos a notar, por ejemplo, aquí Primera de Reyes, las características de un verdadero y un falso profeta, para ir al grano. Aquí pues notamos Primera de Reyes 22, versículo 5, dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, el rey Josafat le dice, consulta la palabra de Dios. El verso 8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Ilma, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Qué interesante. Dice que aborrecía al profeta porque no le anunciaba prosperidad. Los demás profetas, ustedes pueden leer el relato bíblico de 1 Reyes 22, los demás profetas, tenía 400 profetas del rey, y los demás profetas le profetizaban cosas buenas, o le profetizaban o le predicaban lo que el rey quería oír. El verdadero profeta
por ejemplo, la mayoría que rechaza a la hermana White no les gusta porque la hermana White es directa, nos habla acerca de la obediencia, de los mandamientos de Dios, nos habla acerca del estado de los muertos, o sea, ataca el vino de Babilonia y eso es lo que a muchas personas no les gusta. Vamos a notar el versículo 12, dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, esto eran los profetas falsos, sube Ramón de Galaad, note esto, y serás prosperado. Ellos estaban profetizando prosperidad. Un verdadero profeta no va a pronunciar prosperidad. Note lo que dice aquí el verso 14. Lo sacan de la prisión y el carcelero le dice, mira, anuncia lo que los demás dicen. Pero el versículo 14 dice, Micaías, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es interesante que los verdaderos profetas son odiados, son perseguidos. Es más, el Señor Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Por lo tanto, el verdadero profeta lo odian, lo persiguen. ¿Sabe qué es lo interesante? Que nosotros no escuchamos hablar mal del profeta Mahoma, que es el profeta de los islámicos. No vemos en YouTube tanta crítica con el profeta Mahoma. No vemos crítica con, por ejemplo, el profeta de los testigos de Jehová, el profeta de los mormones. No vemos tanta crítica con los falsos profetas que hay en las iglesias evangélicas. No vemos tanta crítica con el Señor me mostró, aleluya, gloria a Dios. No vemos crítica con estos personajes porque sencillamente el diablo no pierde tiempo. El diablo sabe a quién va a atacar, a quién va a cuestionar, a quién va a criticar. Y dice aquí una cita de la hermana White, Testimonios para los Ministros, tomo 3, página 401, dice, todo opositor de nuestra fe hace de la señora White su tema. Interesante, todo opositor de nuestra fe, el principal punto de los testimonios. Dice, comienza por oponerse a la verdad y entonces dirige sus ataques a mí. Si lo que yo he hecho es malo, traigan ellos testimonios contra el mal. Interesante cita, muy interesante cita. Así que, apreciada familia, hay mucha tela para cortar, hay muchos más versículos de la Biblia, hay mucho más texto del Espíritu de Profecía. El que desee, podemos tener un diálogo por mi canal de YouTube. Puede escribirme al +57 302 866 7979. Si alguno quiere un diálogo en vivo conmigo, puede escribirme y lo dialogamos, cualquier tema de la Biblia, sobre todo la doctrina adventista, y vamos a dialogar el tema. Si usted también quiere apoyar nuestro ministerio, puede hacerlo al mismo número de WhatsApp o si usted quiere, o si usted está en Colombia y tiene Nequi, si quiere apoyar nuestro ministerio, como dice por ejemplo el apóstol Pablo, dice, de cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted quiere contribuir para el aporte económico para este canal y para el ministerio que estamos llevando a cabo, puede hacerlo si desea, si el Señor ha tocado su corazón. Puede escribir o puede depositar en Nequi 314 26 18 978. Le envío un abrazo en nombre de Jesús. Y ojalá puedan compartir el video, suscríbanse, compartan el video y que sea la voluntad de Dios que este video pueda llegar a este joven, lo pueda analizar. Y si quiere podemos tener un diálogo en vivo por YouTube. Que el Señor le bendiga, un abrazo para cada uno de ustedes. Aquí les saluda su hermano y amigo Gustavo Corredor. Se les ama en el Señor, un abrazo.